Saludos, mis amigos y hermanos. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como un ser lleno de luz, lleno de paz, lleno de tranquilidad. Adán tenía una paz completa, una paz perfecta. Caminaba en el jardín del Edén en completa paz, en completa tranquilidad. Cuando su esposa fue creada, la paz era de los dos. Completa paz, completa tranquilidad. Había una comunión perfecta con Dios y consigo mismos. Ese era Adán. Así lo creó el Señor. Una paz, pero perfecta, perfecta. Una relación con Dios perfecta. Adán podía hablar con Dios en cualquier momento, cualquier circunstancia. Había esa relación perfecta, Dios y el hombre. Sin embargo, cuando Adán peca contra Dios, Adán y Eva pecan contra Dios, la advertencia que el Padre Celestial les había hecho enseguida se ejecutó. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Era la advertencia de Dios a Adán, hablándole que no coma del fruto de ese árbol. En el momento que Adán, ¿no?, pecó contra Dios, desobedeciéndolo, Adán tuvo miedo. Enseguida, Adán tuvo miedo. Su relación con Dios se perdió y murió. No en el instante, pero Adán ya empezó a morir. Se dice, y yo lo creo que con toda sabiduría, que la verdad que cuando un niño nace, una niña nace, empieza a morir. Desde que nacimos empezamos a morir, porque el cuerpo se empieza a deteriorar, así vaya creciendo, sino que cada vez se deteriora más, se deteriora más, se deteriora más, hasta que finalmente muere físicamente. Pero Adán, al pecar, rompió su relación con Dios y la paz, la tranquilidad, el sosiego que sentía y tenía, se rompió, se rompió. Es así que cuando él peca contra Dios, enseguida busca cómo esconderse con su esposa. Enseguida busca cómo esconderse. Él sintió ese desprendimiento de la comunión con Dios. Sintió ese desprendimiento de la relación que tenía con el Señor. Esa relación se rompió. Se rompió. Y Adán tuvo miedo. Fíjense, Génesis capítulo 3, ¿no? Desde el verso 9, el hombre ha pecado, el hombre ha caído, y dice la palabra de Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Bueno, el miedo, la culpa, nació por el pecado de Adán, la desobediencia de Adán. ¿Sí? Él lo primero que hizo fue tratar de echarle la culpa a su mujer, echarle la culpa a su esposa.
porque eso es lo que el hombre sigue haciendo hoy día. No somos diferentes a Adán. Cuando hacemos algo indebido o pecamos contra Dios, nos ponemos a culpar a quien más cerca está, tratando de escondernos y no pagar nuestra cuenta. Adán quiso escudarse en su esposa porque tuvo miedo. La mujer que me diste, no, la orden era hacia Adán, hacia Adán. Y Adán debía responderle a Dios. El miedo, la culpa nacieron. El hombre empezó a morir. Su relación con Dios se agravó porque empezó a morir. Sí, la muerte empezó cuando Adán pecó contra Dios. Adán fue hecho de la mano de Dios para que viva eternamente en compañía con el Señor. Sí, Adán fue hecho para eso, para vivir permanentemente en la eternidad en comunión con el Padre Celestial, con nuestro Dios, Señor y Salvador. Adán fue hecho para eso. Pero en el momento de pecar, todo se rompió. Y Adán murió, o empezó a morir. Empezó a morir. Y desde ese momento, todo hombre o mujer que nacen con ese vacío o con ese sentimiento de culpa. La culpa es tan grave que más adelante el Señor instituye o manda que el hombre haga un sacrificio por la culpa. Fíjense, Levítico, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos aquí. Levítico 5. Fíjense, voy a leer aquí de Levítico 5, el verso 15. Dice el Señor en su palabra: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en los ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Miren, Dios no quiere que su pueblo, que sus hijos vivan con culpa, porque la culpa es atroz, la culpa destruye, la culpa enferma, la culpa hace daño. Y él mandaba hacer un sacrificio por la culpa. Fíjense, capítulo 6 de Levítico. Ahora leo el verso 6. Levítico 6:6. Dice: y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El hombre, cuando había hecho algo malo, cuando hacía algo malo, debía llevar un cordero por la culpa, es decir, para sentirse inocente. Se degollaba el carnero, se presentaba al sacerdote, el sacerdote lo examinaba y la culpa era quitada de esa persona. Así es, o así era. ¿Sí? Yo había pecado contra Dios, había hecho algo malo contra mi prójimo y algo me atormentaba, algo me molestaba, porque mis hermanos y amigos, la culpa no es otra cosa más que violar la ley de Dios, irme contra las cosas del Señor. Sí, la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres, ¿no? Todos tenemos eso. Y la que nos está dictando permanentemente esa ley de Dios es la conciencia. Y cuando hacemos algo, la culpa salta. Nos sentimos culpables. Y Dios sabe que la culpa en el hombre destruye. Por eso mandaba que cuando una persona, cuando un creyente, un hijo de Dios, ¿no?, sentía culpa, debía ofrecer un cordero, un carnero, para que sea su culpa expiada. Cuando el sacerdote le decía: tu culpa ha sido quitada, el hombre podía sentir la paz, porque había cumplido con Dios, había cumplido con el Señor.
6:17 del mismo libro de Levítico. Fíjense, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Dios manda e insiste que los creyentes, que sus hijos, ¿no?, expíen la culpa. Personas que viven con la culpa durante tantos años. Personas que son acusadas por su conciencia durante tantos años. Y cuando una persona vive con culpa, la culpa destruye, la culpa enferma, la culpa daña nuestro carácter. Es imposible que una persona atormentada por la culpa tenga paz, tenga tranquilidad y tenga buen carácter, porque la culpa atormenta. Esa es la razón por la que Dios manda que la culpa sea expiada. Dios manda eso. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no estamos exentos de sentirnos culpables por algo. Cuando guardamos rencores viejos, resentimientos viejos, cuando mandamos eso, ¿saben lo que ocurre? Nos atormenta. Los planes de Dios no se ejecutan en nuestra vida. No se ejecutan, no suceden. Los planes de Dios se ven truncados porque tenemos ese sentimiento de culpa. No sentimos que hayamos sido perdonados completamente. Y mis hermanos, la manera hoy de expiar una culpa es de que si hemos hecho algo contra Dios, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y si es porque le hicimos algo a alguien o hicimos algo en el pasado y eso no lo hemos solucionado, ¿no?, la culpa seguirá y seguirá y seguirá. Dios por eso manda en su palabra que la culpa sea expiada. Miren, capítulo 7 de Levítico. Ahora el verso 1. 7:1 de Levítico dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Fíjense, el sacrificio por la culpa es cosa muy santa, muy sagrada. La culpa debe ser expiada, debe ser desaparecida de nuestras almas, de nuestros corazones. Sí, mis hermanos, pueden haber 1000 motivos para sentirnos culpables. A veces, inclusive, son falsedades del enemigo, que por algo que hicimos hace muchos años. Conozco un caso en particular de hermanos hablando. Cuando eran niños jugaban, y un hermano empujó al otro. Y producto del empujón del otro, un hermano quedó con el tobillo roto. Y al crecer, ese tobillo creció doblado y él camina cojo. Y el hermano, cada vez que lo ve, recuerda que por culpa de él, su hermano anda cojo. Y eso pasó hace muchos años. Son adultos, hasta abuelos. Pero él siente esa culpa. Siente que aún de niño, él siente. Le ha pedido perdón muchas veces a su hermano: ñaño, perdóname, ñaño, perdóname. Y el ñaño le dice: ñaño, yo ya te perdoné. Pero él sigue con esa culpa. Siente la culpa por lo que hizo hace muchos años. ¿Por qué? Porque el enemigo señala, el enemigo destruye. Y si el ñaño ya lo perdonó y él también a Dios le pidió perdón,
no debe sentirse culpable. No debe sentirse culpable, ¿no? Si Dios ya lo ha perdonado, ¿no? Si el mismo hermano, el mismo ñaño ya lo perdonó, eso debe quedarse allí. Debe quedarse allí. Pero el sentir la culpa no es bueno para ninguna persona. No es bueno para ningún ser humano y tampoco bueno para el cristiano. Mi hermano, mi hermana, si en el pasado le fallamos a Dios, ¿y quién no? Nosotros venimos de pecadores, somos pecadores perdonados y tenemos un pasado y en nuestra vida pasada fallamos, hicimos cosas atroces, cosas que nos avergüenzan el día de hoy. Pero cuando Cristo nos perdonó completamente, perdonó todo. Y no tenemos que sentirnos culpables por lo que el Señor ya nos perdonó, ya nos limpió. No os acordéis de las cosas pasadas, dice el Señor. Y aún siendo creyentes, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por tanto, mis hermanos, ¿no? Tenemos que revisar nuestra vida delante de Dios, revisarnos delante del Señor y decirle, Señor, aún siento culpa, aún siento tormento de algo que hice hace muchos años. Señor, quiero pedirte otra vez perdón. Y si tiene que ir y regresar a pedir perdón a alguna persona, hágalo, hágalo. Pero la culpa destruye, la culpa enferma y hay que enfrentarla lo más rápido posible. Mi hermano, mi hermana, ahora es el tiempo de tener limpieza y paz con Dios y paz con el prójimo. Por favor, en el amor de Cristo, expíe la culpa delante de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.